Buenas tardes, seguimos en nuestro ciclo dedicado a la pintura y en este caso yo voy a hablaros de la pintura barroca española. Me voy a centrar especialmente en Velázquez, aunque voy a hacer un repaso por aquellos pintores más destacados que vamos a ir viendo. Primero, las características generales, como siempre, bueno, pues vamos a ver un poco el contexto, señalamos el mecenazgo de la corte, la importancia de la Iglesia, sobre todo nuestra religión católica, ausencia de lo heroico, los tamaños y de los tamaños superiores al natural, se prefiere un naturalismo más equilibrado, la temática es básicamente religiosa, es un estilo muy adaptado a la reforma, a la contrarreforma, ¿no? a la contrarreforma de la Iglesia. Hay una ausencia total de sensualidad, una influencia del realismo y sobre todo el tenebrismo que llega a través de Caravaggio, de las corrientes más italianas. Y bueno, pues los focos los vamos a centrar en Valencia, Sevilla, Madrid. En Madrid vamos a hablar de Velázquez, aunque es sevillano, le vamos a meter en Madrid, puesto que prácticamente toda su vida se va a enmarcar en torno a la corte de Felipe IV, del que es muy amigo además. Luego veremos el foco valenciano a través de Ribera y Ribalta y el foco sevillano a través de Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, etc. En cuanto a los reinados, los reyes en los que estamos enmarcados, pues todo va a girar en torno a la monarquía del final de Felipe III y especialmente la monarquía de Felipe IV, el conocido como el Rey Planeta y también como el Rey Pasmado. Hay una película de Uribe que lo inmortaliza en ese ámbito. Son conocidos en la historia como los Austrias menores, puesto que bueno, pues no tienen la entidad y la fuerza que va a tener Carlos I, Carlos V y Felipe II. Vamos a hablar por eso de ellos como Austrias menores. Una de las figuras más destacadas de esta etapa barroca en España va a ser Ribalta. Ribalta quizá no es tan conocido como otros, pero es un pintor que se acerca muchísimo al patrón del barroco, ese barroco más vinculado a Caravaggio, decíamos, al tenebrismo de Caravaggio, a las figuras tienen muchísima fuerza, es un pintor que aparece ya trabajando en el monasterio del Escorial, donde seguramente ahí conoce a otros pintores. Es muy posible que también viaje a Italia, como lo hacen prácticamente todos, y que incluso conozca directamente a Caravaggio y sus seguidores. Ahí tenemos algunas de sus obras más interesantes. Está muy imbuido por el tenebrismo, además bueno, pues hay una luz especial en sus cuadros y es un hombre muy seguro en el tratamiento del dibujo. Tenemos una de las grandes obras que es San Francisco reconfortado por un ángel. Vemos incluso el movimiento, el contraposto, los planos, los distintos planos en los que acoge a las figuras, que nos habla pues de pintores que ya dominan perfectamente la pincelada y el dibujo. Y esta es otra de sus grandes obras, Cristo abrazando a San Bernardo de Claraval. Ahí tenemos la fuerza también, ¿no? El contraste de luz, el tenebrismo en los fondos, la silueta, las pinceladas, este tipo de pinceladas que definen muy bien el cuerpo, ¿no? El conocimiento que tiene del cuerpo humano, de los pliegues, de los ropajes. Son grandes pintores. Esta es otra de sus obras también fantástica, El alma en pena, no muy conocida, pero sí es una de las obras en las que aparece esa figura enmarcada en ese ambiente idealizado de un fuego eterno, el alma en pena, y ahí tenemos el rostro, ¿no? el brillo de los ojos, tiene una calidad excepcional, todos ellos, en general todos ellos. En esta línea más tenebrista, también tenemos a José Rivera. Este ya trabaja para Felipe IV y el valido de Felipe IV, que va a ser el conde duque de Olivares. Se convierten en la corte, una de las cortes más florecientes culturalmente de toda Europa. Y os decía que es uno de los grandes exponentes de la corriente tenebrista en España. Nace en Valencia, en Játiva, se establece en Italia muy pronto y de allí ya no se va a mover, ya no va a volver a España. Es conocido, además en Italia siempre va a ser conocido en los ambientes europeos como el españoleto. Nunca va a volver, pero siempre va a estar muy vinculado a España. Tanto es así que su nombre sigue siendo eso, el españoleto. En Rivera lo más característico es cómo capta estos personajes ancianos, mendigos, santos y les da siempre esa dignidad, que luego vamos a ver también, lo hace Velázquez. Pero aquí lo vamos a ver en primer lugar, cómo las figuras las dota de una gran dignidad, sin exagerar el sentido cruel, morboso,
Demuestra además de nuevo un dominio perfecto de la anatomía. Tenemos la imagen de San Andrés. La verdad es que una de las peculiaridades, de las características de Ribera, es cómo es capaz de mostrar la ruina del cuerpo humano, ¿no? Ahí vemos, se caracteriza eso por las frentes muy arrugadas, el tipo de dedos muy ásperos, la piel, vemos las costillas, los huesos. Sin embargo, el rostro es siempre digno, con esa dignidad que caracteriza a este pintor. Aquí tenemos a San Andrés, el martirio de San Andrés, y ahí tenemos pues, el contraste también de luz, el tenebrismo en el fondo. Lo mismo que San Onofre, una figura, su cuerpo totalmente deteriorado, demacrado, sin embargo un rostro sublime, ¿no? muy digno, que sale de esa penumbra siempre presente, la calavera, ¿no? La vanitas, polvo somos, en polvo nos vamos a convertir, ¿no? Ese mensaje final. Luego tenemos los martirios con las posiciones más complejas, de nuevo la decrepitud del cuerpo humano en contraste con los rostros, y esta es su gran obra, el martirio de San Bartolomé o San Felipe. Aquí vemos incluso el tratamiento que hace de los personajes, aparte de lo que comentábamos del cuerpo demacrado del mártir. Luego la dignidad en el rostro y todos los personajes, ¿no? Cómo los combina el Escorzo, este personaje que aparece al lado ayudando en el martirio. Aquí vemos otra figura que incluso el contraste de color, ¿no? Nos hace centrarnos en ella. Y el horror al martirio total y absoluto que vemos en la carne trémula del santo, contrasta en este caso con un tipo de cielo más iluminado, aunque también desajado, ¿no? De la penumbra. El sueño de Jacob, en ella también nos vuelve a mostrar perfectamente cómo controla el diseño anatómico, la postura, una postura imposible. Ahí le vemos. Aparece igualmente, nos llama mucho la atención en este pintor, en Ribera, cómo es capaz de representar las deformidades, las deformaciones humanas, y lo feo vuelve a ser representado con gran dignidad. Aquí estamos viendo la mujer barbuda, un cuadro que nos estremece por lo que simboliza, y sin embargo seguimos hablando de la dignidad de los personajes, una pareja. Ella en teoría es una mujer, vemos el pecho, vemos que está dando de mamar al niño, hace referencia a una de las enfermedades, una enfermedad que era pues más habitual de lo que creemos en estos tiempos, en los que aparecen estas mujeres pues con este tipo de aspecto tan masculino que, claro, nos deja un poco espeluznados, ¿no? La imagen. Sin embargo, él lo vuelve a hacer con esa gran dignidad de la que venimos hablando, ¿no? La representación, además, muy naturalista, el fondo en la línea de Caravaggio, y luego eso, el control que tiene de los personajes. En el Patizambo aparece la imagen del pícaro, también, ¿no? Representando el arquetipo de la época, los ropajes raídos, la dentadura rota, mellada, ese tipo de dentadura mellada, la manera con qué ternura representa a este muchacho es muy llamativo por parte de Ribera. Luego utiliza el tema mitológico, nos recuerda la composición del martirio de San Bartolomé que hemos visto antes, ese tipo de posturas casi imposibles, el contraste de luz y sombra siempre presente en toda la obra de Ribera. Y ya en la última etapa de su vida, todos estos pintores muchas veces se mueven por etapas, no van cambiando su pintura, que es lo habitual. Vemos en la etapa final de su vida cómo hay un cambio, integra a los personajes femeninos y les da un encanto especial, incluso el color, ¿no? Cambia el tratamiento del color, el color se vuelve más refinado, la luz más difusa, va superando incluso el tenebrismo de la etapa inicial. Aquí tenemos una Sagrada Familia en la que pues trata la Virgen con un rostro muy apacible, muy elegante, igual que el niño,
luego eso, la luz, el contraste de luz, ya no es ese tenebrismo que vemos en sus primeros cuadros, ¿no? Va cambiando, es un pintor que va cambiando. Lo vemos también en las santas, aquí tenemos a María Magdalena penitente, realmente hay una cierta sensualidad de la que no utilizan los pintores del barroco español, pero aquí sí que incluso la vemos, ¿no? Ese cambio que se produce al final de su vida. En otra línea aparece otro pintor, Zurbarán, Francisco de Zurbarán, también vinculado a la escuela sevillana. Se forma en el taller de Pedro Díaz de Villanueva, que es un pintor, un imaginero de imágenes. Su obra es muy abundante, también tiene varios periodos. Vamos a ver el primer periodo en el que se acerca más al tenebrismo, el espiritualismo ascético, y luego un segundo periodo a partir del cual comienza a aplicar formas más suaves, más delicadas. Tiene un momento de crisis personal, una crisis de trabajo, en el que empieza a disminuir su clientela y empieza a buscarse la vida en los conventos americanos. Va a trabajar en el convento de San Francisco de Lima, en el convento de la Buena Muerte de Lima también. Y la crisis de Zurbarán pues, nos va a coincidir con el apogeo de Murillo, de otro de los grandes. Las obras más conocidas de Zurbarán son los santos de las órdenes religiosas, a los que decíamos les da un sentido profundo de espiritualidad, también muy tenebrista, sobre todo en los primeros momentos, decíamos. Ahí tenemos un autorretrato suyo que hace con un crucificado, muy especial, como trata el paño de pureza de Cristo, contraste de luz, el dramatismo. Los santos los trabaja con gran respeto, también con gran dignidad, como hacen todos ellos. Sus composiciones suelen ser reposadas, tranquilas, no hay excesos dramáticos en ningún lado. Siempre la luz aparece que emana de las figuras, ¿no? Tratadas con gran naturalismo. Tenemos la meditación de San Francisco, lo mismo que en también de la meditación de San Francisco, las miradas de gran fervor místico, son figuras austeras, muy solemnes, todo impregnado de ese carácter religioso, místico. Luego en la visión de San Pedro Nolasco nos llama la atención el contraste de luz, el fondo, ¿no? La visión al fondo, que tiene un gran protagonismo en la obra, es muy luminosa, va rompiendo con el tenebrismo. Pasamos a imágenes donde la silueta está más marcada. Y bueno, pues es el pintor, sin duda, le reconocemos especialmente por los hábitos blancos de los monjes. Aquí tenemos el refectorio de la Cartuja de San Hugo de Grenoble. Pinta esta escena. Aquí aparecen los monjes, este tipo de monjes blancos, los cartujos, ¿no? que es como mejor se le identifica por estas imágenes. Nos deja un repertorio asimismo de santas y mártires, también muy interesante, sobre todo por el tratamiento que hace de ellas. Parecen mujeres de la época, el tratamiento del ropaje es excepcional. Aquí hay que tener en cuenta que Zurbarán pertenecía a una familia de pañeros, su padre era un pañero, era un comerciante de paños y conocía muchísimo y muy bien los paños. De ahí que tengan tanto protagonismo en muchas de sus cuadros. El tratamiento del color, de los paños, de las telas, los distintos tipos de telas. Tenemos a Santa Casilda, que parece una noble, con un tafetán, con un tipo de paños especialmente delicados. Lo cuida muchísimo por eso, porque tiene un gran conocimiento de los paños. Y aquí os he puesto una imagen de Santa Catalina de Siena, que tenemos en el Museo de Palencia, en el Museo de la Catedral de Palencia, y que aunque sea un cuadro muy austero, aparentemente, nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? La delicadeza de las telas, de la tela, del hábito blanco, lo vemos, ¿no? El porte que tiene el hábito blanco, la fuerza, distingue de nuevo el trabajo de este pintor, Zurbarán. Además, realiza trabajos con objetos inanimados, son los característicos bodegones de este pintor, en el que demuestra de nuevo su destreza en la representación de calidades, texturas, brillos, el contraste de luces y sombras, siempre sobre fondos negros. Parecen ejercicios, más que otra cosa, ¿no? Ejercicios que hace el pintor. Tenemos una naturaleza muerta, con limones, naranjas, rosas. Son sobrios, austeros,
pero eso nos llama la atención porque probablemente sean incluso ejercicios que el pintor realiza. Y esta es otra de las grandes obras, el Agnus Dei, el Cordero, muy identificada con Zurbarán. Hay al menos 7 versiones del Cordero Místico. Siempre se alude el Cordero Místico a la imagen de Cristo que se presenta ante el sacrificio como el Cordero. Hay autores que incluso dicen que es también un ejercicio de cómo controla la anatomía, en este caso del animal. Tiene muchísima fuerza, la luz, el contraste de luz, de nuevo. Aquí incluso le ha colocado un nimbo para recalcarnos que en realidad no se trata de un simple cordero, sino que es la imagen de Cristo, no es un símbolo, todo un símbolo. La diferencia entre ambos, de nuevo, son ejercicios también que él realiza y que le dan más fuerza a toda su obra. Murillo, otro de los grandes conocidos. Murillo sí destaca por algo, sobre todo por las Inmaculadas, el tratamiento que hace tan delicado de los niños, incluso de los pícaros. Es sevillano igualmente, nace en Sevilla, donde vive la mayor parte de su vida. Conoce las obras de Ribera, de Zurbarán, y en un principio, pues igual que todos, se va a ver influido también por un cierto tenebrismo. Es un pintor muy popular por su pintura delicada y suave. Era muy querido, sobre todo por las órdenes religiosas. Pinta santos, ascetas. Su pintura luego se acerca mucho a lo íntimo, a lo familiar. Tenemos un autorretrato de gran calidad. Las primeras obras, decíamos antes, como todos, ¿no?, se acercan al tenebrismo muy marcado en algunos casos, pero luego se va rompiendo ese tenebrismo, se va acercando más a una etapa más personal. Tenemos la adoración de los pastores, en la que todavía vemos ese fondo tenebrista, ¿no?, ese difuminado, como la luz resalta en la figura de la Virgen y el Niño. Ahí tenemos la Sagrada Familia del Pajarito, que es una de las obras más emblemáticas de Murillo. Trabaja los rostros de una manera delicadísima, tanto la figura de la Madre, en este caso de la Virgen, San José y el Niño, los niños muy delicados en todas las imágenes que encontramos. La huida a Egipto, igualmente, aquí ya se va desprendiendo del tenebrismo original. Esta es otra de las grandes obras de Murillo, el Cristo como buen pastor. Aquí vemos la religiosidad intimista, amable, sentimental. Vemos la gracia, la dulzura en el rostro del niño, el Cordero, que vuelve a estar presente, ¿no? Ese Cordero que veíamos trabaja Zurbarán y lo trabajan todos como un símbolo más de Cristo, como uno de los grandes símbolos de Cristo. Aquí vemos al niño perfecto, los labios carnosos, los cabellos al viento, envuelto por una atmósfera vaporosa, llena de luz. Igualmente la gracia de los dos niños de San Juan, Jesús y San Juan, rostros muy delicados. Y tiene muchísimas, decíamos, numerosas representaciones de los temas marianos, de las Inmaculadas, que son de las creaciones más afortunadas que tiene este pintor. Se caracterizan sobre todo por cómo a María le envuelve ese manto azul que representa la eternidad, que cubre a su vez el manto blanco que simboliza la pureza, rodeada de ángeles, una imagen muy bella, de gran belleza, de un cierto clasicismo idealizado, el rostro de la Virgen casi una niña. Estas son lo más conocido quizá de toda la obra de Murillo, esos rostros casi infantiles de la cara de la Virgen. Igualmente decíamos que los niños les da ese carácter también picaresco, vital, hechos con un gran virtuosismo técnico al que llega en la etapa ya final de su vida. Vemos las representaciones de los niños jugando a los dados, niños comiendo fruta. Esta obra del aseo también muy intensa, muy interesante, por cómo capta la imagen del niño y de la anciana, que está ahí totalmente concentrada, luego el contraste de luz, las luces, una mujer con su dueña, igualmente, ¿no? Los rostros, este tipo de rostros tan delicados, que los trabaja con tanta delicadeza y que nos habla de un virtuoso del dibujo.
En contraste totalmente aparece Valdés Leal, otro tenebrista en la línea de Rivera. Este nos deja imágenes muy impactantes. Tenemos las alegorías, los mensajes, los han calificado pues como un tipo de juegos de laberintos en torno a la vida y la muerte, que pinta para el Hospital de la Caridad de Sevilla. Aquí vemos en un abrir y cerrar de ojos, así lo titula, son jeroglíficos. En sus pinturas, estas dos pinturas las hace para el sotocoro de la Iglesia de la Caridad en Sevilla, y sobre todo eso tienen un carácter simbólico que nos habla de la salvación y de la no salvación, ¿no? De la condenación, sobre todo la condenación para aquellos que no han practicado las obras de caridad. Son mensajes, a modo, ya os decía, de jeroglíficos, en el que pues atraviesa todas las clases sociales. Aquí tenemos una tiara de un ministro de la Iglesia. Todas las clases sociales, todos los órdenes pueden caer en el pecado. Igualmente la condenación, el de la Finis Gloriae Mundi, forma parte de estas dos juegos, una especie de juegos de laberinto, de jeroglífico, en el que nos va contando eso, las miserias humanas, ¿no? La salvación a través de la caridad, pero siempre plasmado ese tenebrismo que caracteriza a este pintor, que también es muy elegante, sobre todo en las representaciones de los personajes. Utiliza un cano muy esbelto, aquí lo vemos. En el caso tenemos a San Andrés, muy elegante, en figuras de mucha calidad, de mucho bulto. Tenemos a San Elías y los profetas de Balaán en el suelo. No hablamos de los escorzos, de los contrapostos. En esto todos tienen un gran dominio. Y luego la figura del santo muy esbelta, muy estilizada. Tenemos a María Magdalena y Santa Inés. Igualmente el contraste, el tenebrismo que siempre está presente en la obra de Valdés Leal. Y esta es otra de las joyas de Valdés Leal, que es el sacrificio de Isaac. Aquí vemos eso, la composición, la luz, el dominio del dibujo, e incluso el color. Utiliza colores, contrastes de color, para que nos fijemos en los personajes, en cada uno por un motivo. El color, el escorzo, el contraposto tan exagerado. Es un pintor que domina muy bien el dibujo. Y por último, os decía antes que el gran artista, el conocido, el más conocido a nivel internacional, es sin duda Velázquez, ¿no? Velázquez va a ser el pintor de corte de Felipe IV, amigo personal de Felipe IV, va a pasar por varias etapas en su vida. Tenemos desde los años sevillanos, es un pintor sevillano, pero le incluimos en la Escuela de Madrid, porque va a trabajar, se va a centrar especialmente en la corte, en torno a Madrid. Tenemos por un lado el tenebrismo en los primeros años sevillanos, la primera etapa en Madrid, el primer viaje a Italia, una segunda etapa en Madrid, un segundo viaje a Italia y una tercera etapa final en Madrid, siempre al servicio del rey Felipe IV. De la primera etapa de los años sevillanos, lo más característico es, como en todos ellos, el tenebrismo. De nuevo, la influencia de Caravaggio. Trabaja en el taller de Pacheco. Pacheco va a ser su maestro y su suegro, porque se va a casar con la hija de Pacheco. Desde los primeros momentos ya se ve la calidad de este pintor, un dibujo muy preciso, colores terrosos en la primera etapa, pasta más densa, que luego va a ir diluyendo a lo largo de su vida. En un primer momento hablamos de escenas religiosas, de la vida cotidiana. Comienza muy pronto con los tipos populares, los bodegones como tema más secundario. Ahí tenemos a Cristo en la casa de Marta y María. Son dos escenas. Le gusta mucho el juego escenográfico. De hecho, vemos siempre en sus cuadros, a veces hay varias escenas que se pueden interpretar a veces de varias maneras, ¿no? De ahí la intensidad de la obra de Velázquez. Aquí vemos una escena casera cargada de realismo, y al fondo la escena de carácter religioso, con gran misticismo, trabajada de otra manera totalmente distinta. Todavía aquí está muy impregnado del tenebrismo. La vieja friendo huevos, que también nos suena muchísimo, ¿no? Toda la obra de Velázquez aquí imbuido de tenebrismo. Estamos hablando de los primeros momentos de su vida.
Aquí tiene 18, 19 años, incluso el pintor, ¿no? Es un pintor, un hombre muy joven, pero ya se ve la calidad de la pintura, cómo domina la pincelada, los personajes, la luz, el contraste de luz, aquí todavía muy impregnado del tenebrismo. Igual que en esta El aguador de Sevilla, que ya nos muestra la calidad de las veladuras a través, en este caso, del cristal de la copa. Este cuadro se ha querido llamar también Las tres edades del hombre. Vemos un joven, hombre más maduro y un anciano, como representa muy bien, como seguimos hablando del tenebrismo, esta cara que sale de las sombras. Y vemos un retrato, como le impacta la presencia física, lo espiritual del personaje, que nos va siguiendo con la mirada, ausencia total a la concesión de lo bello, a la idealización, es la figura totalmente real. Ya pasamos a Madrid, va a Madrid un poco de la mano de Pacheco, de su mentor y su suegro, y también del conde duque de Olivares, que hay que recordar que es sevillano. Siempre le gustó, desde muy joven le gustó la obra de Velázquez, y un poco de la mano también del conde duque de Olivares se acerca a Madrid, a la corte de Felipe IV. Su primer viaje a Madrid lo hace con 23 años, recibe sobre todo el apoyo del gran valido de Felipe IV y va a ser en nada nombrado pintor de cámara. Se presenta a un concurso que lleva a cabo Felipe IV a ver qué retratista puede ser considerado su pintor de corte, y este sería uno de los primeros trabajos que hace. Vemos la imagen del rey, es como una especie de boceto del rey con papeles en la mano, el papel en la mano que le impacta y le gusta mucho a Felipe IV. Aquí ya entra en la corte, además de una manera casi frenética. Conoce a Rubens. Rubens en ese momento viene a España, a la corte de España, como una especie de agregado cultural, como un diplomático, y ahí conoce la obra de Rubens. Los dos se miran fijamente porque Rubens también queda muy impactado por lo que ve que hace Velázquez, y ya empieza su etapa personal, que va a seguir a lo largo de toda su vida. Se desmarca del tenebrismo, le da una profundidad psicológica a todos sus retratos, y Rubens también le anima a ir a Italia, y es lo que hace, ¿no? Enseguida marcha a Italia. Aquí tenemos la serie de retratos de la primera etapa de Madrid, en la que retrata a un jovencísimo Felipe IV, al conde duque de Olivares siempre presente en la corte, a Góngora, otros muchos personajes. Lleva a cabo algún tipo también de pintura de carácter mitológico, el triunfo de Baco, conocido popularmente como Los borrachos. Le interesa mucho la importancia de los objetos, del bodegón, y decíamos que, igual que pintores anteriores, le da un gran protagonismo a los personajes populares de la vida de la ciudad, ¿no? De la vida diaria. Marcha a Italia. Este va a ser su primer viaje a Italia en 1629, con apenas 30 años. Visita Roma, Venecia, conoce de primera mano las obras de Caravaggio, de la escuela veneciana, la obra incluso de Miguel Ángel, aprende la correcta composición, asimila el cromatismo, los contrastes de luz, ensaya todos los desnudos masculinos a través de la influencia del arte clásico, y continúa con la temática mitológica. Aquí vemos otra de los iconos de la pintura de Velázquez, que es la fragua de Vulcano. Nos cuenta la historia de Vulcano, este dios, el dios más feo del Olimpo. Es expulsado por eso y por deforme del Olimpo por parte de Zeus. Se le condena a trabajar en la fragua con los mortales, pero paradójicamente está casado con la diosa más guapa del Olimpo, que es Venus. En este momento se capta la imagen en la que el mensajero de los dioses le viene a contar que su esposa Venus se ha ido de picos pardos con Marte, el dios de la guerra. El instante, aquí vemos la figura que es protagonista absoluta, y luego la mirada airada de Vulcano, el resto parados, no saben qué hacer, las caras de sorpresa, de temor, a ver qué va a ocurrir a continuación, ¿no? Es una obra magnífica también. De su segunda etapa madrileña, se va a ocupar de la decoración de los palacios reales, del Retiro, del Salón de Trono del Retiro, de la Torre de Parada, en el Pardo. Es una época muy prolífica como retratista real de toda la corte.
Recordamos que Felipe IV se va a casar en 2 ocasiones, primero con Isabel de Borbón y luego con con Mariana de Austria, su prima sobrina, que hablamos de la endogamia de esta familia de los Austrias. Y aquí ya tiene un estilo muy propio, muy personal, muy maduro. Para el Salón del Trono hace estos fantásticos retratos del rey, de Margarita de Austria, Felipe III, Margarita de Austria, que eran los padres de Felipe IV, hace estos retratos ecuestres. Es verdad que siempre tuvo, él mismo lo confiesa, cierto problema con las representaciones de los caballos. No le encanta hacer caballos, así como Rubens trabaja los caballos de una forma fantástica. Él incide más en el rostro de los personajes, en las telas, pero los caballos le gustan menos. Ahí tenemos ya la imagen de Felipe IV, ya de Isabel de Borbón, su primera esposa, del hijo de ambos, Baltasar Carlos. Tenemos incluso los fondos con ese guiño a Rubens, esos fondos azules rasgados de Rubens, que lo vemos aquí también. Luego, igualmente Rubens le hará homenajes a Velázquez porque le admira igualmente. Tenemos aquí la percepción, ¿no? El caballo, pues con un cierto, como que los cuartos traseros son mucho más grandes que la cabeza del caballo, en una pose espléndida, y la dignidad del rey, ¿no? Con todo su atuendo, siempre incidiendo en el retrato, también de Isabel, de su esposa Isabel de Borbón, su primera esposa. En él se ve, está en el Prado, y se ha dejado así para que se vea la cantidad de repasos que le da Velázquez. No acaba de estar conforme, trabaja la parte del morro del animal, incluso vemos varias patas porque corrige constantemente, sobre todo el caballo. No ocurre así ni en las telas, de una calidad excepcional, ni en el retrato, decíamos, el retrato de Isabel de Borbón. Precioso retrato de Isabel de Borbón. Y tenemos al conde duque de Olivares, al que dignifica con el poder que tiene, como si fuera el propio rey. De nuevo vemos los fondos rasgados, azulados, característicos de Rubens, a los que él sigue homenajeando, ¿no? Por la admiración que ambos sienten el uno por el otro. Es un retrato muy ostentoso, que nos habla de cómo era este valido. Luego los cuadros de tipo histórico, la rendición de Breda, o conocido también con el cuadro de las lanzas, las pinceladas, los personajes. Luego, como inmortaliza algunos personajes, incluido él, se deja retratar. También es uno de los retratados. Aquí le tenemos. Ahí aparece Velázquez y muchos personajes de la época. Algunos nos miran incluso directamente. Luego la calidad de los ropajes, los fondos, el orden en las tropas españolas, ¿no? La decadencia es la victoria frente a Holanda de los holandeses, como hace un tipo de retrato histórico también muy, muy interesante. Para la Torre de la Parada del Pardo, pues lleva a cabo otra serie de retratos de Felipe IV como cazador, del cardenal infante don Fernando también como cazador. Son escenas de caza del propio Baltasar Carlos, el niño, que aparece también como cazador con los animales como símbolos de la fidelidad, los perros que aparecen en todas las representaciones, en todos los retratos. Igualmente retrata, decíamos, que a bufones, enanos, personajes que forman parte del círculo más pobre de las ciudades, de la ciudad, los dignifica muchísimo. Aquí tenemos al bufón Calabacillas, al niño de Vallecas, un enano, a Sebastián de Morra, al cual le dignifica muchísimo ese rostro digno de este enano. Siempre dignifica muchísimo a través del retrato. Pablillos de Valladolid, el bufón Barbarroja, don Juan de Austria. Luego tenemos aquí a Esopo, Menipo, Marte, personajes como mezcla los personajes mitológicos, rufianes, personajes dioses de la antigüedad, y además retratos cortesanos. Tenemos un retrato de Montañés, el retrato de la dama del abanico. Es un especialista sobre todo en darle ese carácter psicológico a los personajes.
De su segundo viaje a Italia hay un cambio en su pintura, sigue incidiendo en el trabajo, en el corte psicológico que le da a los personajes, sobre todo el trabajo que realiza para el Papa Inocencio X a través de su criado Juan de Pareja. Tenemos a Juan de Pareja, el criado de Velázquez. Con él trabaja para conseguir ese retrato de corte psicológico. Es un retrato magnífico de este hombre, que además hizo sus pinitos también en el mundo de la pintura. Y aquí tenemos para la mayor parte de los historiadores contemporáneos, este es el primer retrato psicológico que se hace en la historia de la pintura. Nos habla de cómo es realmente, ¿no? El Papa, esa mirada taimada, dura, el contraste de la opulencia del ropaje, la calidad de las telas, pero sobre todo el rostro, que incidir en el rostro. En este segundo viaje a Italia hace una pintura nueva, más atrevida, con una pincelada que nos preludia el impresionismo, ya totalmente. Capta perfectamente los momentos lumínicos del día, de la noche, de la tarde. Ya incide menos en la figuración y da muchísima preeminencia al entorno, al paisaje. Un paisaje incluso marcado por ese tipo de arquitecturas clásicas tan características de lo que es, claro, toda Italia. Aquí realiza la Venus del Espejo, el primer desnudo femenino total de la pintura española. Pues de este segundo viaje a Italia se ha hablado mucho de que mantiene relaciones con una mujer, que incluso tiene algún hijo con ella, que ella podría ser el modelo de la Venus del Espejo, y que llegado un momento en el que él no vuelve a Madrid, ya el rey le reclama y le dice: bueno, pues ya está bien, tu segundo viaje a Madrid ya ha acabado, llevas mucho tiempo en Madrid, en Italia, tienes que volver a Madrid, tienes que seguir trabajando aquí. Y además este segundo viaje le sirvió al rey, le hace encargos el rey para comprar obra de los mejores pintores que se mueven en el círculo italiano. Por eso tenemos una pinacoteca como la del Prado, pues también gracias a estos reyes que fueron grandes mecenas del arte, como Felipe III y Felipe IV. De la tercera y última etapa madrileña continúa con los retratos reales. Aquí vemos la evolución del rey desde cada 2 años, ¿no? Vemos la pintura. Podríamos hacer una secuencia del retrato de Felipe IV desde bien joven. Incluso vamos viendo la decadencia física del rey, del pintor, del país, de todo, ¿no? Se va viendo esa decadencia que marca el final de la monarquía de los Austrias, ya a través del último monarca, Carlos II. Los nuevos príncipes, se ha casado otra vez, decíamos antes, se ha muerto Isabel de Borbón, se ha vuelto a casar el rey, y aquí inmortaliza a los nuevos príncipes, entre ellos la infanta Margarita, que es su favorita absoluta, es la protagonista de Las Meninas, a la que siempre la trabaja con un especial cariño, embellece, y la tenemos con ese tipo de atuendo ya característico de la época de Velázquez y de Felipe IV, este vestido de bastidor, esas grandes pelucas. Y aquí es cuando realiza las dos grandes obras, las obras de gran formato de su vida. Estas son de las últimas de su vida, Las Meninas y Las Hilanderas. Mucho podemos hablar de Las Meninas, vamos a ser breves. Es una escena cotidiana que se realiza en el palacio, como si fuera una fotografía, una instantánea. Aquí apreciamos el tipo de perspectiva aérea, con muchos guiños, muchos símbolos. Aparece el espejo, como lo utiliza también como recurso, ya se ha utilizado desde la pintura flamenca. El trabajo de la mezcla de escenas, lo que se ve y lo que no se ve, el nexo de unión entre la realidad, la apariencia. El pintor además se autorretrata en medio de la familia real, y luego pues el cambio en la pincelada cada vez más suelta, colores diluidos que nos anticipan lo que va a ser el impresionismo. Lo vemos aquí, ¿no? En el atuendo, el detalle de las flores que lleva el vestido, y el detalle igualmente del tocado de la princesa. Es Margarita. Aquí vemos a los reyes representados en el espejo, acaban de entrar a la estancia. Aquí la menina, en realidad las meninas eran las niñas, las jóvenes, adolescentes, hijas de los nobles de la corte, que acompañaban en sus juegos a la princesa y entretenían a la princesa. Y aquí el propio Velázquez se autorretrata, nos mira directamente, entramos en su juego, nos hace espectadores activos del cuadro.
muy interesante. Y la última gran obra, la fábula de Aracne o las hilanderas, otro cuadro igualmente que las meninas de gran formato, en el que vemos varios planos. Por un lado, en un principio se interpretó como, bueno, pues formaba parte de la vida cotidiana de las hilanderas que trabajaban para la fábrica de tapices. Sin embargo, luego se va más allá y se habla del simbolismo del cuadro, por eso se titula La fábula de Aracne. Aquí aparece, en teoría, vemos 5 mujeres, una trabajando frenéticamente con su rueca, y luego al fondo vemos un tapiz. Incluso hay otro plano en el que aparecen 3 mujeres contemplando el tapiz. Vemos varias, la verdad que la perspectiva aérea sigue ahí, como en las meninas, y vemos la cantidad de escenas, ¿no? Es como que vemos la cuarta dimensión ya, no solamente 3 dimensiones en el cuadro, sino vamos más allá por la profundidad que tiene toda la obra. En realidad cuenta el mito, la fábula de Aracne. Aracne, esta mortal, se atrevía a competir con Atenea, la diosa de la sabiduría, de la guerra, de las hilanderas también, ¿no? Y decirle que hilaba mejor que ella. Aquí vemos por un lado a la Aracne, esta sería Aracne, tejiendo de una manera frenética, el movimiento incluso, ¿no? Lo vemos en las manos, que parece que tiene hasta 6 dedos. Y por otro lado, disfrazada de anciana, vemos a Atenea, con la rueca, que también nos da esa sensación de movimiento en la obra. Porque sabemos que no es una anciana, la pierna, cómo la deja al exterior, como se ve su pierna de una mujer muy joven, está disfrazada. Al fondo tenemos a estas mujeres que contemplan el tapiz, y en el tapiz ya aparece el momento en que Atenea va a convertir a Aracne en lo que va a ser, claro, la araña, ¿no? Vas a tejer toda la vida la maldición que le echa Atenea por haberse atrevido a retarla. Ahí tenemos los movimientos, la luz, que son los protagonistas absolutos, ¿no? del cuadro, una composición excepcional que ya nos deja bien claro quién es Velázquez, ¿no? El dominio que tiene aquí. Además, la gama cromática es menor, la pincelada mucho más suelta, más diluida, que nos anticipa lo que va a ser el impresionismo en el futuro, lo que va a ser ya la pintura impresionista. Hay un cambio de estilo desde ese tenebrismo del principio hasta el final. Vemos un Velázquez, pues eso, todo un genio, todo un artista. Hasta aquí, espero que os haya gustado. Hasta otro día.